Senadores estadounidenses han pedido prolongar amparo migratorio para Venezuela. Los congresistas solicitaron al gobierno de Biden que prolongue el estatus de protección temporal para los venezolanos que expira en el mes de diciembre. 2 senadores estadounidenses han pedido al gobierno que renueve el amparo migratorio para evitar así una sentencia de muerte a los venezolanos que han huido del país. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, y el republicano Marco Rubio enviaron una carta al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en la que habían solicitado que prolongue el estatus de protección temporal para los venezolanos que expiran en el mes de septiembre. El TPS impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país, y hasta ahora se ha utilizado casos de catástrofes naturales, conflictos armados y otras circunstancias extraordinarias. Estos senadores han pedido 18 meses adicionales de TPS para los venezolanos debido a la campaña en curso del régimen del presidente Nicolás Maduro de violencia legitimada por el Estado contra el pueblo de Venezuela y a la crisis humanitaria presente en el país. De lo contrario, resultaría en una sentencia de muerte muy real para innumerables venezolanos que han huido de su país, dice la carta. En los últimos años, más de 6 millones de personas han huido de Venezuela, de las cuales más del 80% han huido a otros países latinoamericanos y el Caribe, poniendo así a prueba los sistemas de protección social de toda la región. Menéndez y Rubio, quienes acusan al gobierno de Nicolás Maduro de usar los alimentos como arma de control social y político. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Lazos de riesgo. ¿Quiénes son los oficiales iraníes que negocian con Maduro el petróleo venezolano? Vuelos de Conviasa aterrizan en Caracas con ingenieros técnicos y funcionarios del régimen iraní. Intentan dar un nuevo impulso al decadente sector petrolero chavista. Este año 2022, la producción creció a 800.000 barriles diarios y piensa que este será el mejor año del sector en mucho tiempo. Lo debe también en parte a otro de sus aliados, los del Medio Oriente, quienes son un país experto en el tráfico de crudo o con barcos fantasmas. La unión carnal, propuesta por ambos regímenes, no está motivada por el amor, sino en el dinero. Los del Medio Oriente creen que los funcionarios chavistas están cometiendo demasiados errores muy torpes en el manejo de la propia crisis petrolera y, sin embargo, la evasión es recíproca. Los técnicos e ingenieros venezolanos, principalmente los de PDVSA, que se mantienen alejados de la política, saben que cuentan con la experiencia suficiente para explotar los recursos de su tierra como lo hacen desde hace muchas décadas. Consideran que los negocios turbios, el tráfico, la escandalosa corrupción desde tiempos de Hugo Chávez, las sanciones y los desmanejos políticos del Palacio de Miraflores han socavado su profesionalismo hasta el extremo de importar. Desde aquel país arriban a Caracas delegaciones de técnicos en aviones en Conviasa, repletos para asesoría a los ingenieros venezolanos. El más importante de estos vuelos ocurrió a finales del mes de enero, cuando llevó a funcionarios de alto nivel del Medio Oriente a Venezuela para negociar en varios frentes al mismo tiempo. Nada de esto es gratis. Teherán no cobra en dólares, mucho menos en bolívares, tampoco en petro. La criptomoneda de Maduro prefiere cargar sus buques tanques con cientos de miles de barriles para después revender en mercados negros a un precio más conveniente. La tarea intercontinental es generada por 3 áreas claves del régimen teocrático: el Ministerio de Petróleo, el de Defensa y la Logística y fundamentalmente la Guardia Revolucionaria Islámica del Medio Oriente. Cada una de estas dependencias envían a sus referentes que gozan de algún privilegio extra durante sus visitas. La transacción de los del Medio Oriente a sus socios latinoamericanos se basa sobre todo en 3 puntos claves. Los ingenieros de la teocracia dan asistencia técnica a los venezolanos para desarrollar así refinerías que quedaron en desuso estos últimos años a cambio de millones de barriles de petróleo, junto a la Guardia Revolucionaria para la inversión en nuevas estructuras de extracción de crudo a cambio de la cosecha de los beneficios. Por último, también estaría el juego de la compra de armamento. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas parecen deslumbradas por los drones del Medio Oriente que entrarían en el intercambio comercial pese a las sanciones impuestas a ambas administraciones. Además de esos 3 funcionarios claves, otros miembros del régimen islámico volaron a Caracas y entre ellos figuran Shahed Mousavi, Habib Reza y Paul Mer, entre otros. Sus funcionarios varían de acuerdo al ministerio o fuerza a la que respondan, aunque sus objetivos serán, en definitiva, idénticos: quedarse con la mayor cantidad posible de petróleo y oro venezolano, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.
Presten mucha atención a esta información importante porque Nicolás cada vez aumenta los casos con la CPI, así como lo están escuchando. Definitivamente no le han salido las cosas a Nicolás como él ha querido, porque ahora el fiscal Karim Khan ha confirmado de que van a seguir adelante con todas estas investigaciones y vamos a cumplir nuestro mandato, señores, de forma independiente e imparcial. Es que ahora resultan 50 nuevos casos, los cuales han sido remitidos ante la CPI por la red de documentación de crímenes. Nicolás se enfrenta a muchos retos en su país y por supuesto que uno de estos es con la CPI, señores. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Señores, esto estaría elevando a 50 el número de expedientes de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información porque la CPI rechaza solicitud del régimen de Nicolás de aplazar investigación por violación de los derechos humanos. El organismo tiene abiertas 2 investigaciones preliminares sobre abusos presuntamente cometidos por las fuerzas chavistas desde el año 2017. El fiscal de la CPI, Karim Khan, había dicho este jueves que se negaba a aplazar todas las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño y ha pedido permiso a los jueces para reiniciar la investigación. Notifiqué el día miércoles a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud del país sudamericano de suspender el procedimiento, así como intención de solicitar lo antes posible la autorización para reanudar mi investigación, había dejado claro Karim Khan en un comunicado. De cara a la posibilidad que inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, Solórzano alertó las supuestas intenciones de las autoridades chavistas. Pretender demostrar que los delitos que se han cometido en Venezuela son violaciones a los derechos humanos, no crímenes de lesa humanidad y en consecuencia soslayar así la competencia de la Corte Penal Internacional. Desde la organización Provea, que defiende derechos humanos en el país, consideran muy posible que se inicie una investigación, pues a juicio de sus miembros, los señalamientos contra el madurismo son contundentes. Tenemos muchas expectativas de que esto se inicie una fase de investigación. También señaló, además, que ha comunicado esta decisión porque tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento ha llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva que justifique tal decisión. Caracas también estima que los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la represión de los manifestantes contra el gobierno en el 2017, que deja unas 100 personas perecidas, están castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial. Según el Estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI, con sede en La Haya, un Estado miembro puede solicitar formalmente que el fiscal de ese organismo se encargue de la investigación del Estado en su propio territorio. En noviembre, el fiscal de la CPI anunció junto al presidente Nicolás en Caracas que pasaba de un mes examen preliminar abierto en el 2018 a una investigación formal. Al mismo tiempo, el organismo y Caracas firmaron un memorando de entendimiento en el que Venezuela se comprometía a tomar medidas para que la entidad pudiese trabajar. Nicolás ha dicho entonces que respetaba, pero no estaba de acuerdo con la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal. El 31 de marzo, tanto la Corte como Caracas acordaron abrir una oficina del tribunal en Venezuela. Justicia del país sudamericano acusó y condenó a agentes del orden por el perecimiento de manifestantes durante las movilizaciones del año 2017, pero los opositores al gobierno creen que estas medidas solo se tomaron para evitar un juicio ante la CPI. La dictadura fracasó en su intento de simular justicia. Confiamos en que no habrá impunidad porque solo así se logrará el resarcimiento a las víctimas y se garantizará la no repetición de los hechos, había escrito el dirigente opositor Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Además agregó que la solicitud por parte del fiscal de la CPI, Karim Khan, de continuar con la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño reivindica la labor de las víctimas, sus representantes y la sociedad civil en el camino para lograr justicia. Están acostumbrados a una justicia a su medida, con instituciones leales a sus planes de control político. La CPI vuelve a ponerse en su lugar, habría dicho por su parte Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial por la oposición. Puntualizó y señaló que nuestro apoyo total y acompañamiento a las víctimas y sus familiares en este camino para conseguir verdadera justicia. La solicitud del país caribeño corresponde al procedimiento previsto en el artículo 10
18 del Estatuto de Roma, por el cual el Estado puede informar a la CPI sobre las pesquisas que está llevando a cabo por los mismos hechos delictivos que pueden construir crímenes bajo la competencia de este tribunal y solicitar a su vez al fiscal jefe del organismo que se remita a estas investigaciones. Ahora corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre el próximo paso a seguir, una vez que Khan presentó ya su solicitud para proceder con la investigación, con la cual ha recordado el fiscal jefe de la CPI y las autoridades venezolanas no estuvieron de acuerdo. No obstante, el fiscal ha destacado que Venezuela buscará comprometerse con la investigación para desarrollar una cooperación más sólida e identificar formas con las que apoyar la rendición de cuentas a nivel nacional. Agradezco la disposición del país caribeño de continuar su cooperación con la Fiscalía a pesar de su solicitud de que se difiera mi investigación con el mismo espíritu. También continuará trabajando con el país caribeño para avanzar en la implementación de todos los aspectos de memorándum de entendimiento. La CPI tiene abiertas 2 investigaciones preliminares sobre abusos presuntamente cometidos por las fuerzas chavistas desde el año 2017 y en términos generales sobre la represión de las protestas convocadas contra el gobierno de Nicolás, con quien Khan se reunió a principios de mes para seguir profundizando en este asunto. Noticias de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. Maduro ante la CPI. Que no solo en Venezuela no han desaparecido las violaciones de derechos humanos, sino que se siguen incrementando. Durante el fin de semana, el fiscal de la Corte Penal Internacional aseguró que el caso Venezuela 1 ha avanzado significativamente y ha cumplido todos los criterios del examen preliminar.